entramos en el espacio dedicado a Velázquez. 3 salas, la sala 12 y las 2 adyacentes, en las cuales vamos a hacer un recorrido por la vida y la obra del pintor sevillano, pero también un recorrido sobre las ubicaciones originarias y después en el museo de algunas de sus obras maestras. Esta exposición es la exposición del reencuentro y en el caso de Velázquez es el reencuentro también entre algunas de sus obras más importantes. Las Meninas y las Hilanderas ya habían compartido ubicación en 1929, pero desde entonces no volvían a estar expuestas en el mismo espacio. Nos dirigimos a la primera obra de esta parte del recorrido. Nada más entrar en la sala 12, a mano izquierda, encontramos un retrato de pequeño formato realizado por Velázquez en 1620 de Francisco Pacheco. Este tipo de retratos abundaron en gran parte de Europa desde la segunda mitad del siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XVII. La burguesía y la nobleza encargaban este tipo de obras para mostrar su estatus social, además de que servían de recordatorio familiar. Velázquez muestra gran maestría en esta obra, sigue estilísticamente esos modelos flamencos que venían estando de moda desde mediados del siglo XVI, pero digamos que es capaz de evolucionar hacia ese naturalismo caravallesco que tanto le interesó. Un uso muy hábil de la luz, de las sombras y una manera de realizar las carnaciones todavía bastante duras y con una piel muy tostada que son características de sus primeros años de producción. La figura que aparece aquí retratada, Francisco Pacheco, gozaba de gran prestigio en la sociedad hispalense de la época. Fue un pintor, poeta, tratadista, censor de la Inquisición y también maestro de pintores. Fue el segundo y principal maestro de Velázquez. Por todos es sabido que Velázquez nació en 1599 en Sevilla y que va a tener un periodo de formación en su ciudad natal muy importante. La relación con Pacheco fue cada vez más estrecha, ya que Velázquez se casó con su hija, con Juana Pacheco, en 1618. Otra de las piezas más destacadas de la sala y que desde luego es la obra maestra que tiene el museo de la etapa sevillana es la Adoración de los Reyes Magos, obra que realiza Velázquez en 1619 y que es la más temprana de todas las que vais a encontrar en este recorrido. En esta obra también encontramos una serie de retratos familiares del pintor. Parece ser que utiliza a Pacheco como modelo para la realización del rey Melchor. Por otro lado, aparece autorretratado el propio Velázquez en primer término, de perfil, en este caso siendo Gaspar. Y tanto Juana, su mujer, como su pequeña Francisca, su primogénita, aparecen como figuras principales de la pintura, ya que Juana es la Virgen y Francisca el Niño Jesús. Este contenido, sagrado y profano a la vez, era algo que estaba respetado por los parámetros de la cultura religiosa del Siglo de Oro. Esta obra probablemente fue encargada por los jesuitas de Sevilla, concretamente para el noviciado de San Luis, y los jesuitas eran unos convencidos de que esta combinación de referencias tangibles, reales, contemporáneas y la historia religiosa y sagrada era algo que acercaba al pueblo a la religión. Desde el punto de vista compositivo es una obra muy interesante porque nos recuerda los retablos escultóricos, los cuerpos parecen llenarlo prácticamente todo y luego a la vez hay una concentración expresiva realmente muy interesante en cada uno de los rostros, evidenciando esta tendencia naturalista de Velázquez. Tanto el retrato de Pacheco como la Adoración de los Reyes Magos entraron en las colecciones reales en el siglo XVIII. Hasta entonces, ambas piezas habían estado en Sevilla. Nos detenemos ahora en el retrato de Felipe IV que realiza Velázquez en 1623.
Este es un año crucial, ya que es cuando Velázquez se traslada a la corte por segunda vez y en esta ocasión sí consigue el favor de Felipe IV y por lo tanto entra como pintor de cámara. Velázquez no volverá nunca a Sevilla y pocas veces saldrá de la corte de Madrid. En este momento está realizando Velázquez un retrato muy concreto, donde muestra una imagen muy austera del rey, con una serie de referencias políticas muy claras. El rey en este momento lleva muy poco tiempo en el trono y quiere mostrar cómo las obligaciones y la voluntad reformista son las que van a imperar durante su reinado. En ese mismo año, en 1623, Felipe IV prohibirá las gorgueras, esos elaborados cuellos como el que veíamos en el retrato de Francisco Pacheco, y ahora se abren paso una serie de cuellos mucho más sencillos y económicos como el que porta el rey en este retrato. Velázquez elabora una imagen mucho más sobria que la habitual en los retratos de corte y donde destaca el símbolo del linaje del rey con el toisón de oro que cuelga de su cintura, pero el resto de los elementos son realmente muy escuetos. No encontramos adornos ni elementos ostentosos, ni en la estancia ni en la figura del monarca. Los borrachos o el triunfo de Baco. Esta obra sabemos que la finaliza Velázquez en 1629, ya que hay un documento que acredita que en julio de ese año Velázquez recibió 100 ducados por realizar esta obra para el rey. Es una obra muy importante ya que inaugura una nueva etapa en la obra de Velázquez. Es la primera vez que el pintor sevillano trata el tema mitológico. Y para ello va a recuperar una serie de características que había dejado una vez que vino de Sevilla a Madrid. Recupera las gamas cromáticas de su época sevillana, también una serie de métodos descriptivos y, por supuesto, esos tipos humanos propios de los años de Sevilla que vemos sobre todo a la derecha de la composición. Cuando Velázquez se anima a realizar esta obra, venía de una gran elaboración de retratos y acababa de hacer el afamado y perdido cuadro La expulsión de los moriscos. Va a ser determinante la presencia de Rubens en Madrid, ya que Rubens visita la ciudad entre 1628 y 1629 y va a animar a Velázquez a visitar la obra de Tiziano, es decir, a analizarla y a profundizar en ella, ya que las colecciones reales, las colecciones que muy bien conocía Velázquez, tenían un número muy importante de obras de este gran pintor italiano. Tras la realización de esta obra, Velázquez se animará también a viajar por primera vez a Italia para rematar su formación como pintor. Esta obra, que podemos decir es una obra fronteriza en la carrera de Velázquez, también le permite trabajar por primera vez el desnudo masculino. La figura principal, la que está en el centro de la composición, representaría a Baco, el dios del vino. Pasamos a la sala 11 del museo, la zona 8 de la exposición Reencuentro. En este espacio encontramos las obras más importantes que tiene el museo sobre el primer viaje de Velázquez a Italia. La fragua de Vulcano, realizada en 1630, durante ese viaje, como comentaba, que inició en agosto de 1629. En la fragua de Vulcano vemos a Velázquez haciendo una incursión muy intensa en la mitología antigua, a excepción de detalles de carácter contemporáneo como las armaduras y algunos elementos que aparecen en la pintura. Está muy preocupado sobre la fábula en la cual visita a Apolo el taller del herrero Vulcano y de los cíclopes para explicarle que su esposa Venus le ha engañado con Marte. Él toma de la Metamorfosis de Ovidio este tema y lo desarrolla de una manera muy singular. No le interesa representar el escarceo de Venus con Marte, sino la sorpresa de Vulcano al recibir la noticia. Le interesa dar calidad dramática a la historia y evidenciar que ha conseguido
un nuevo control de la composición con múltiples figuras de cuerpo entero, de tamaño natural y una cuidada anatomía de los desnudos, jerarquizadas a través de ese empastado y tratamiento de la luz, ¿no? Con un nuevo foco invisible pero situado dentro del cuadro. Velázquez genera aquí un espacio absolutamente veraz y creíble, donde los personajes están perfectamente situados. Junto con esta obra trajo también de Italia La túnica de San José, una obra que se encuentra en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Pero si tenemos que destacar obras realizadas en este primer viaje, fruto de la originalidad, el carácter singular de la obra de Velázquez y desde luego visionario y adelantado a su época, tenemos que detenernos en los dos paisajes: vista del jardín de la vida Medici en Roma con la estatua de Ariadna y vista del jardín de la vida Medici en Roma. Estas dos obras serán realizadas en el verano de 1630. Sabemos por Pacheco que Velázquez en ese viaje por Italia estuvo en Venecia copiando a Tintoretto, estuvo en Roma en el Vaticano copiando a Miguel Ángel y a Rafael, y que pasó el verano en Villa Medici para copiar las estatuas antiguas y para deleitarse con el paisaje. Lo que llama la atención de estas dos magníficas obras es que los personajes no están haciendo nada especialmente relevante, no son necesarios para una narración ni mitológica, ni histórica, ni religiosa. Lo importante en estas pinturas es esa arquitectura, esa serliana que vemos está en las dos obras, y el paisaje, es decir, los árboles, el jardín, que es desde luego lo protagonista en estas piezas. También parece haber un esfuerzo a la hora de describir unas circunstancias atmosféricas concretas, lo que ha llevado a la teoría de que algunos piensen que está representando la tarde, el mediodía, ese lugar determinado en el tiempo, anticipándose lo que haría Monet, por ejemplo, 2 siglos más tarde, con sus famosas series de la Catedral de Rouen. Sea como fuere, son dos obras maestras de la historia del paisaje occidental, que, como comentábamos, anticipan fórmulas pictóricas que no se extendieron hasta el siglo XIX. Antes de abandonar esta sala, no dejéis de echar un vistazo a la cabeza de venado. Está datada entre 1626 y 1636 y es una obra realmente muy singular, en la que, como veis, el protagonista es este animal con un fondo de cielo azul y nubes. Aunque no consta que esta obra se hiciera para la Torre de la Parada, un pabellón de caza situado en el Monte del Pardo, que precisamente Felipe IV en estos años está ampliando, todo invita a pensar que tenía que estar relacionado con este lugar por la actividad cinegética y por la serie de cuadros que se destinaron a la decoración de este pabellón de caza. Aunque es importante recordar que los temas pictóricos que escogió Velázquez, ya que fue el responsable de la decoración de la ampliación de esta Torre de la Parada, fueron de lo más variados, no solamente temas claramente relacionados con la actividad cinegética, sino también desnudos, escenas mitológicas, filósofos de la antigüedad clásica. Fueron los temas que decoraron, como digo, y presidieron este singular espacio. Volvemos a la sala 12, zona 9 de la exposición Reencuentro. Encontramos de frente, a la izquierda de la puerta que da acceso al último espacio dedicado a Velázquez, una serie de retratos donde vemos a Felipe IV, al cardenal infante don Fernando o al príncipe Baltasar Carlos con atavío de cazadores, acompañados también con sus armas y con sus perros de caza.
Estos son unos retratos muy singulares que realiza Velázquez por primera vez. Es decir, no había retratos regios o de personajes tan significativos con un tipo de indumentaria o con un tratamiento de estas características. Se da la característica de que están además situados al aire libre y hay un buen desarrollo del paisaje. Estos fondos donde Velázquez sigue demostrando un buen tratamiento de las formas vegetales, un tratamiento lumínico de estos espacios naturales abiertos, podrían entrar en consonancia con las obras de paisajismo que he comentado previamente realiza en Italia. Estos espacios son lugares concretos, es identificable en la Sierra de Guadarrama, de la misma manera que en los retratos que encontráis a la derecha de la puerta citada anteriormente, encontramos una serie de retratos ecuestres que también permiten observar esa Sierra de Guadarrama y los entornos naturales de alrededor de la Villa de Madrid. Recordamos que el género que trabajó de una manera más extendida y más brillante, desde luego, fue el retrato. Sabemos que los retratos de caza colgaron de la torre de la parada, es decir, decoraron aquel pabellón de caza citado anteriormente, mientras que los retratos ecuestres que estáis observando son fruto de otro de los grandes proyectos que realiza en los años 30 Velázquez en Madrid, que es la decoración del Salón de Reinos, uno de los espacios más importantes del Real Sitio del Buen Retiro. Para este espacio realizó 5 retratos ecuestres y una obra muy importante de su carrera, Las Lanzas o la Rendición de Breda, una pieza de género histórico importantísima y que veréis con posterioridad en la galería principal. Desde luego bien merece la pena que estos retratos ecuestres los comparéis con el que habéis visto previamente con Helena de Tiziano, Carlos V en la batalla de Mühlberg. Velázquez tuvo en cuenta esta obra tan importante de la historia del arte para ejecutar sus retratos ecuestres. Cuando realizó el retrato de Felipe IV a caballo, fue tan notoria la realización de la obra que estuvo expuesta en la calle Mayor para que todos los madrileños pudieran observarla, contemplarla. Ya que habéis detenido vuestra atención hacia esta zona de la sala, bien merece la pena que nos detengamos en el retrato Felipe IV anciano. Lo realiza Velázquez hacia 1653 y está considerada una obra maestra de la retratística dentro de la carrera del pintor sevillano. Sabemos que se trata de Felipe IV porque le reconocemos inmediatamente debido a la cantidad de retratos ya vistos con anterioridad, pero no hay nada en el atuendo ni en la acción del modelo que revele su dignidad regia, a no ser por estos rasgos físicos que desde hacía tiempo se asociaban en toda Europa a los miembros de la Casa de Austria. En este retrato, Velázquez parece recuperar los retratos anteriores a su llegada a la corte en 1623, de pequeño formato. Eran muy habituales, como vimos en el de Francisco Pacheco, esos retratos de busto masculinos. Son obras en las cuales vuelve a reducir esa gama cromática realmente muy corta, donde abundan los negros, los grises y donde los elementos compositivos prácticamente son inexistentes, ya que quiere que dirijamos toda nuestra atención al rostro del retratado. Si en los retratos que hemos visto de Felipe IV a lo largo de la exposición anteriormente había una serie de mensajes políticos muy claros, muy evidentes, ahora nos encontramos con una imagen del monarca despojada, podemos decir, de esos mensajes terrenales. Para muchos esta es una obra casi sacralizada, ya que nos traslada a una figura humana pero a la vez regia. Antes de dirigirnos hacia la zona principal de esta sala, veréis que hay 2 retratos, Menipo y Esopo, 2 retratos de cuerpo entero de un filósofo antiguo y de un escritor de fábulas también de la antigüedad griega, que fueron 2 obras realizadas para la Torre de la Parada. Llama la atención esa paleta cromática muy reducida
reproducida en tonos terrosos, negros, ocres, que son prácticamente los mismos que nos vamos a encontrar en la ejecución de Pablo de Valladolid y de los 4 bufones que, colocados a modo de retablo, están en el punto principal de la sala, al lado de las meninas. Estas 5 obras se reencuentran con la sala 12, con este espacio tan importante del museo. Ya estuvieron aquí en periodos anteriores y hay documentación fotográfica que nos permite saber y confirmar que estuvieron expuestos aquí entre 1907 y 1915. Los 4 bufones estuvieron también colgados en las paredes de la Torre de la Parada, mientras que Pablo de Valladolid era una obra que estuvo en el Alcázar de Madrid. Este tipo de retratos de bufones, enanos o hombres de placer para servir al entretenimiento y el ocio del rey y del resto de cortesanos fueron protagonistas de gran cantidad de retratos en la obra de Velázquez. En torno a una docena de cuadros fueron realizados por el pintor sevillano con ellos como tema principal. Y aunque Velázquez no fue el único artista que se ocupó de la representación de estos personajes, sí es cierto que ninguno, ni antes ni después, se acercó al tema de una manera tan frecuente y con un tratamiento pictórico y narrativo tan poco habitual, donde realmente estos personajes son los protagonistas de las obras. Esta manera tan singular de representarlos ha planteado incontables dilemas a aquellos que han ido buscando interpretaciones, y de hecho se ha dado pie a teorías tan dispares como las que quieren ver en Velázquez a un artista con una conciencia social prácticamente contemporánea, o las que por el contrario ven en estos cuadros un ejemplo de una objetividad implacable por parte del autor. En la actualidad se defiende que Velázquez hace un tratamiento digno de estas figuras, tratándolas como a cualquiera de los otros personajes que participaban del servicio en la corte. Lo que es innegable es que Velázquez nos enfrenta directamente con la realidad física y psíquica de estos personajes. Los coloca en un primer plano y hace un especial hincapié en esa atracción pictórica a través del tratamiento lumínico y dota, por lo tanto, de partes más expresivas, ¿no? No solo su anatomía, sino su rostro, sus manos y aquellos elementos, como digo, que pueden aparecer acompañándoles. Llegamos a la pieza principal de la sala, la familia de Felipe IV, Las Meninas. Una obra que conjuga la trayectoria pictórica de Velázquez, donde encontramos retratos, autorretrato, composición narrativa compleja, capacidad de representación espacial veraz, una obra maestra de la pintura universal. Es además una de las obras de mayor tamaño de Velázquez y en la que puso un mayor empeño para crear una composición a la vez compleja y creíble y que transmitiera la sensación de vida y realidad y al mismo tiempo encerrara una densa red de significados. El pintor alcanzó su objetivo y el cuadro se convirtió en la única pintura a la que el tratadista Antonio Palomino dedicó un epígrafe en su Historia de los pintores españoles en 1724. Lo tituló En que se describe la más ilustre obra de don Diego Velázquez, y desde entonces no ha perdido su estatus de obra maestra. Gracias a Palomino sabemos que se pintó en 1656 en el cuarto del Príncipe del Alcázar de Madrid, que es el escenario donde se desarrolla la acción. El tratadista cordobés también identificó a la mayor parte de los personajes. Son servidores palaciegos que se disponen alrededor de la infanta Margarita, a la que atienden doña María Agustina Sarmiento, que le ofrece un búcaro de agua, y doña Isabel de Velasco, meninas de la reina. Además de ese grupo, vemos a Velázquez trabajar ante un gran lienzo. Velázquez tiene el pincel en la mano, no está pintando, sino que está pensando qué pintar. Eleva al intelecto el arte manual de la pintura. A los enanos Maribárbola y Nicolasita Pertusato los encontramos a la derecha de la composición. El niño en ese momento azuza con el pie a un mastín y detrás de ellos doña Marcela de Ulloa,
dama de honor, y junto a él un guardadamas. Al fondo, tras la puerta, asoma José Nieto, aposentador real, generando una profundidad muy notable en la pintura. En el espejo se ven reflejados los rostros de Felipe IV y Mariana de Austria, padres de la infanta y testigos de la escena. Estarían situados donde nosotros nos encontramos, en la sala, para poder contemplar la pintura. Los personajes habitan un espacio modelado, no solo mediante las leyes de la perspectiva científica, sino también de la perspectiva aérea o atmosférica, en cuya definición representa un papel muy importante la multiplicación de las fuentes de luz. Desde luego, esta es una obra maestra de la pintura, no solo en Velázquez, sino de la historia de la pintura. Entramos en la zona 10, sala 14 del museo, la última sala de nuestro recorrido por la obra de Velázquez, aquella que está dedicada a la pintura religiosa. Aunque este es el género que menos trabajó Velázquez, esto no le impidió dejarnos unas obras maestras como el Cristo crucificado o la coronación de la Virgen, que podéis encontrar en esta sala. El Cristo crucificado es realizado por Velázquez hacia 1632, un encargo del protonotario del Reino de Aragón, don Jerónimo de Villanueva, para el convento de San Plácido en Madrid. La figura de Cristo aparece de manera frontal, con la cabeza inclinada, y tiene como peculiaridad que está crucificado con 4 clavos. Destaca sobre un fondo verdoso oscuro, como si fuera una tela de altar, sobre la cual se advierte la sombra que proyecta el cuerpo. Por lo tanto, no hay ninguna alusión al paisaje del Gólgota. Parece que se tratara más bien de una escultura que paradójicamente produce la impresión de un cuerpo real, vivo o recientemente muerto, sereno y desde luego de una belleza muy delicada. Finalizamos nuestro recorrido por la obra de Velázquez con la coronación de la Virgen, obra realizada entre 1635 y 1636. Es la última obra que realiza Velázquez de tema religioso. Sabemos que lo hace para el oratorio que estaba en la planta principal del Alcázar de Madrid de la reina Isabel de Borbón. Una pintura con una composición equilibrada, con una gama cromática bellísima y realmente muy elegante, que ha dado juego para vincularla con diferentes autores de la historia del arte. Durero, el Greco son los nombres que habitualmente aparecían en estas relaciones. En la actualidad se cree que Rubens es la mayor influencia realmente de Velázquez a la hora de realizar esta pieza. Precisamente con la obra de Rubens y en la galería principal os dejo con mi compañera Rosana para seguir disfrutando de la exposición Reencuentro.